Hey, sean todos bienvenidos a un nuevo Preciblog. Hoy hablaremos de las pandemias. Mucho se habla de la pandemia del coronavirus, pero ¿qué hay de otras pandemias? Número 10. La gripe de Hong Kong o virus de influenza A, subtipo H3N2. Su zoonosis viene de las aves. La fecha de la expansión fue en 1968. Tiene 1 millón de muertes. El origen fue en China, pero su propagación fue en Hong Kong. Los síntomas son fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de la cabeza o fatiga. Fue identificado en Hong Kong en 1968 y se expandió por varios países. Número 9. El cólera o bacteria Vibrio cholerae. Su transmisor fueron las heces fecales. El cólera ha tenido 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertes. Las primeras descripciones de la enfermedad se pueden ver en los escritos de Hipócrates, Galeno. Los síntomas pueden ser como fiebre y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad en que se pierde el agua por la diarrea. A lo largo del siglo XX y XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta de Ganges, en la India. 6 pandemias han sucedido que han matado a millones. La actual pandemia es la 7ª. Número 8. El tifus, del género de las bacterias Rickettsia. Su transmisor es por picadura de diferentes artrópodos. Pueden ser piojos, pulgas, ácaros o garrapatas. El primer brote de esta enfermedad infectocontagiosa se registró en Austria en 1573 y su mayor foco surgió en Nava en 1786. Lleva cerca de 4 millones de muertes. Sus síntomas pueden ser fiebre alta frecuentemente, escalofríos, cefalia y externema. Las primeras descripciones de la enfermedad aparecen en 1489 en España. Se describe la presencia de fiebre y de manchas rojas sobre los brazos, la espalda y el tórax, déficit de atención en progreso hacia el estado del delirio, llagas gangrenosas y hedor a carne podrida. Número 7. La tercera pandemia. Su transmisor son ratas o pulgas. Esta tercera pandemia se dio en 501 después de Cristo. Sus muertes son cerca de 12 millones. El origen podría ser la provincia de Yunnan, en China. Sus síntomas son tos con sangre, fiebre, diarrea y vómitos. Aparecen bubones que son ganglios linfáticos aumentados de tamaño y muy dolorosos. Suelen surgir cerca de la zona de la picadura. La tercera pandemia de la peste bubónica comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una década la muerte de más de 12 millones de personas. La Yersinia pestis vuelve a ser protagonista, en esta ocasión en Asia, donde Manchuria y Mongolia han sido las zonas más afectadas y castigadas por la pandemia. Número 6. La plaga del justiciano. Peste negra. Volvemos al mismo transmisor, ratas y pulgas. Se dio en 547 después de Cristo. Tiene una muerte de cerca de 25 millones de personas. El origen podría ser el Imperio Bizantino. Los síntomas son iguales al número 7. Comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino, aunque no se tiene certeza absoluta. Probablemente la peste fue causada por una cepa Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o SIDA, retrovirus. Su zoonosis son los simios. La fecha en que surgió fue en 1981. Tiene un aproximado de muertes de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Su origen podría ser África Occidental. Sus síntomas podrían ser fiebre, ganglios inflamados, úlceras dolorosas en la boca y alrededor del ano o del pene, dolor de cabeza, erupción en la piel, aunque se observó clínicamente en Estados Unidos en 1981, se cree que el salto de especies ocurrió en 3 ocasiones diferentes en el siglo XX, creando 3 cepas diferentes. Se estima que se originó entre primates no humanos en el centro de África Occidental. Número 4. La peste negra, bacteria Yersinia pestis. Su zoonosis son los roedores, como las ratas.
portan esta enfermedad. Se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por alguna pulga que porta la bacteria de esa enfermedad a partir de un roedor infectado. Su fecha, el siglo XIV después de Cristo. Sus muertes, 85 millones o más. Su origen, se originó en 1348 en Asia Occidental y llegó a expandirse en toda Europa. Síntomas, tos con sangre, fiebre, diarrea y vómitos. Aparecen bubones, que son ganglios inflamados, aumentados de tamaño y muy dolorosos. Suelen surgir cerca de la zona de la picadura. La peste negra de 1348, la más devastadora de la humanidad, también conocida como peste negra o peste bubónica, con más de 85 millones de fallecimientos, entre un 60 y un 80% de la población europea desapareció por culpa de esta terrible enfermedad. Número 3. La gripe española. Es un brote de influenza aviar del subtipo H1N1. Sus zoonosis son las aves, seguramente gallinas. Su fecha de expansión fue en enero de 1918. Sus muertes entre 40 y 50 millones. Su origen se detectó por primera vez en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos. Sus síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolores musculares, dolores de cabeza, fatiga. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea. Después del 11 de noviembre de 1918, ya que terminaría la Primera Guerra Mundial, los soldados que regresaban a casa en todo el mundo traían consigo un virus que acabó con la vida del 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el planeta, matando el doble de personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. España fue el primer país en informar a su población sobre la existencia y las consecuencias de este virus, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desanimar a la población. En 2009, el H1N1 se manifestó otra vez en un brote conocido como la gripe porcina, que se originó en los cerdos de México. Número 2. El sarampión, de la familia Paramyxovirus del género Morbivirus. Su zoonosis. El sarampión es una enfermedad de los seres humanos. Ninguna otra especie animal transmite el virus del sarampión. Su fecha, se tiene registros del virus desde hace más de 3.000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. Su origen probablemente ya afectaba a la especie humana desde hace más de 5.000 años. El sarampión fue introducido en América en el siglo XVII por los colonizadores españoles, causando cientos de muertes entre los nativos, lo que facilitó en mucha medida la conquista. El sarampión se caracteriza por causar manchas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. Además, es también causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte se produce por inflamación pulmonar o de las meninges. Actualmente, la mayoría de la población mundial está vacunada contra este mal, ya que entra dentro de la vacuna triple viral, se contagia mediante contacto directo o por aire. Número 1. La viruela o virus variola. Su zoonosis ha sido encontrada en aves de más de 60 especies de 20 familias. Su fecha de propagación hace unos 10.000 años. Sus muertes ha causado más de 300 millones de personas fallecidas por este virus. Su origen, gracias a diferentes estudios, se cree que la viruela apareció en la India o en Egipto hace 3.000 años. Una de las primeras víctimas fue el conocido faraón egipcio Ramsés V, que murió en 1157 a.C. Sus restos muestran cicatrices de viruela. La viruela, junto con el hambre, la insalubridad y las guerras, es uno de los asesinos humanos más despiadados. Apareció hace unos 10.000 años y alcanzó su distribución global. A finales del siglo XVII, se cree que fue uno de los responsables de la desaparición de los aztecas y de los incas, entre los que alcanzó una letalidad del 90%. Aunque el virus es extremadamente peligroso, fue erradicado en 1979 gracias a una extensa campaña de vacunación y actualmente solo se conservan 2 instalaciones de seguridad, una en Estados Unidos y la otra en Rusia.